Yo no sé cómo ha sido la experiencia de ustedes, pero yo me acuerdo que en el último tiempo de la vida de mi padre, yo vivía muy lejos de él y realmente cada vez que iba a su casa, las pocas veces que podía ir a su casa, era una fiesta para mí, porque nosotros tenemos la costumbre de decirle al padre viejo y a la madre vieja, que es una... Claro, la mayoría de las personas que escucha esto por primera vez se queda, eh, se queda sorprendida y yo diría que malamente sorprendido. Pero hay tanto amor en esa expresión de decirle vieja o vieja que eh, y hay gente que dice, bueno, papá, mamá, pero el viejo, hermanos, tenía tanto significado porque eh, era una manera de agradecerle, una manera de agradecerle todo lo que él hizo por mí, todo. Eh, es muy difícil de explicar esto, pero eh, particularmente con mi padre, eh, cuando yo iba a su casa, me alegraba tanto. Y esto tiene que ser lo mismo, hermanos, que cuando venimos a la iglesia. Estamos en la casa del Padre, hermanos. Es decir, es un motivo más que suficiente para tener el corazón contento y sobre todo, hermanos, para dar gracias. Como yo, yo pensaba, claro, hay cosas que uno nunca las dice, lamentablemente, porque tenemos miedo, tenemos vergüenza, a lo mejor tenemos prejuicios de decirle, pero yo me acuerdo que siempre le decía a mi viejo, gracias viejo, siempre, porque era una manera de mostrarle eh, eh, mi amor por él, mi agradecimiento por él. Él nunca fue un ejemplo a seguir, la mayoría de las veces, pero, pero era un buen hombre. Y la Biblia dice que los justos, los justos también tendrán su lugar. Entonces no es cuestión de que nosotros digamos, bueno, si uno le pregunta, por ejemplo, o le hubiera preguntado a mi madre cómo era mi viejo, no estaría diciendo lo que digo yo, con toda seguridad. Pero, eh, ¿por qué estoy contando todo esto? Porque vamos a hablar de dar las gracias, hermanos. Por eso estoy contando, porque me acordé ahora cuando estábamos aquí, estamos del sentido que tenía de decirles gracias viejo. Eh, Era una manera de reconocer lo que él ha hecho por uno. Eh, yo tengo una relación con Dios y a riesgo de que se rían o que no importa, a riesgo de que no importa, pero les voy a contar algo. Yo soy un ser absolutamente primitivo. Y digamos, imaginemos un perro y los perros hacen dos cosas. O a uno lo quieran o no lo quieran. Nada más. Esa es la reacción emotiva. Y, y yo soy como un ser primitivo. Yo siempre le digo a mi mujer, digo, acordate que yo soy un ser primitivo. Y ella dice, no,
yo soy un ser primitivo y así es mi relación con Dios. Porque ustedes dirán, bueno, será porque Dios te ha tratado bien, te ha bendecido mucho. Y no, no es así. Porque Dios es duro con los duros. Y contra más duros seamos, más duro será Él. Porque es la única manera que tiene de enseñarnos, hermanos. Y por eso tenemos que dar gracias. Y esto de dar gracias es una cuestión tan importante en la vida de las personas que nosotros no nos damos cuenta que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos tenemos motivos para agradecer al Señor lo que ha hecho por nosotros, el cuidado que ha tenido, las atenciones que ha tenido. Supongamos que uno tiene ganas de tomar un helado y uno dice, bueno, ¿cómo voy a tomar un helado si hace frío? Yo tomo helado desde de enero a enero, siempre. Y hay veces que me cuesta mucho trabajo en la calle encontrar una heladería abierta y si uno entra y le pregunta si tiene helado, lo miran como si se hubiera vuelto loco, ¿no? Entonces, cuando uno encuentra una heladería abierta, dice, gracias, Señor. Ahora, yo le doy gracias a Él, porque esas son las cosas maravillosas que Dios hace en la vida de uno. Nosotros cuando hablamos de los milagros de Dios, de las cosas buenas de Dios, de las atenciones buenas de Dios, pensamos en grandes cosas, porque así, por lo menos los que somos un poco delirantes, tipo yo, uno se imagina ángeles con trompetas, nunca ocurre eso. No sé si en la vida de usted habrá pasado, pero en la mía nunca. Pero eso de que uno diga, ¡ay, qué gana tomar un helado! Y justo uno pasa y ve una heladería, bueno, mejor dicho, más que una heladería abierta, ve a alguien que tiene helado. Y claro, el hombre mira y dice, ah, bueno, ¿quiere helado? Sí, quiero helado. Hace frío, no importa. Y bueno, esas son las atenciones de Dios, hermanos. Cuando nosotros decimos, son las pequeñas, no, hermanos. Con Dios no hay cosas pequeñas, nunca. Las cosas de Dios son todas grandes, maravillosas, porque ese es su amor, hermanos. Cuando uno dice, ¿cómo me gustaría? Y Dios sabe qué es lo que a uno le gusta. No hace falta que lo diga. Mi mujer es una maravillosa cocinera. Y yo me he dado cuenta, hace mucho de esto ya, que no hace falta que yo pida nada. Porque yo sé que eso que yo estoy queriendo comer, ella lo va a hacer. Y esas son las cosas de Dios. Es decir, Dios conoce los anhelos de nuestro corazón. De cada uno de nosotros conoce nuestros anhelos, nuestras necesidades, los despropósitos, también los conoce. Uno piensa, ¿para qué quiero ser dueño de un autobús si tengo una sola mujer? Somos dos, así que yo quiero tener un autobús, por ejemplo. Esos son los despropósitos que en la cabeza de uno se van formando y que no tienen la más mínima lógica. Entonces, cuando yo digo que Dios conoce los anhelos de nuestro corazón, también conoce los despropósitos de nuestro corazón. Y ahí es donde uno ve la benignidad de Él, de decir, bueno, en lugar de darnos un golpe, nos da una reflexión y nos hace pensar en las locuras que tenemos en la cabeza, hermanos. Recién la pastora hablaba de que tenemos que ayunar para acercarnos a Dios. Y es verdad, nuestra relación con Dios tiene que ser
permanente, intensa, y a cada momento de nuestra vida. Porque si nosotros no lo tuviéramos a Dios, ¿qué pasaría? Hay un ejercicio que es bastante desagradable, por lo menos para mí, que es pensar cómo era mi vida hasta mis 52 años, que fue cuando por la gracia conocí al Señor. ¿Cómo era mi vida? Y les voy a contar una mínima anécdota para que ustedes vean cómo es de diferente la vida con Dios o sin Dios. Al poco tiempo de haberme convertido, mi hija me dice, me dice, ¿dónde has estado? Bueno, sí, he estado en la iglesia. Y me dice, ¿por qué vas a la iglesia? Le digo, porque es maravilloso ir a la iglesia. Le digo, eso. Entonces ella dice, claro, dice, pero fíjate, dice, hace 6 meses que has dicho que has aceptado al Señor. ¿Eso es lo que estás diciendo? Le digo, sí, eso es lo que digo. Bueno, hace 6 meses andabas en Mercedes y ahora andas en metro. ¿Dónde está la diferencia? Le digo, a eso te estás refiriendo. Bueno, ¿cuál es la explicación, hermano? ¿Qué importancia tiene andar en auto? Yo ahora hace bastante tiempo que no tengo auto, por una única razón, porque no puedo. No porque no quiera, sino porque no puedo. Ahora, muchas veces pienso, digo, Señor, pero yo soy viejito, mi mujer no es tampoco una muchacha ya, y digo, no, sería bueno tener un auto. ¿Cómo me gustaría tener un auto? Pero nunca había respuesta para eso, nunca. Ni respuesta, ni siquiera una posibilidad. Entonces uno piensa, ¿tengo que dar gracias a Dios por esto? Sí, hermanos, sí, porque andar en transporte público es un ejercicio de humildad inimaginable. Y además brinda la posibilidad de estar en contacto con la gente, de estar un buen rato con una persona al lado y poder hablar con ellas. Yo soy un tipo sumamente retraído y no soy vergonzoso, nada de eso, soy retraído. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, yo dije, por alguna razón, yo ando en transporte público, utilizo el transporte público. Entonces digo, ¿no será que Dios quiere que yo hable con la gente? Y ahora hablo. Para mi sorpresa, yo hablo con la gente ahora. Digo, ¿pero qué pasa aquí? Esta mañana cuando venía para aquí, en el tren se sentó delante mío un muchacho joven y me dice, ¿usted se ha cambiado de asiento? Le digo, sí, porque yo tengo un problema grave en los ojos con el sol. Y ahí empezamos a hablar. Vinimos hablando hasta que nos despedimos aquí en la estación. Y yo le contaba al hermano pastor cuando venimos para aquí, tenía la gentileza de traerme. Yo le contaba, nunca usé la palabra Dios, solamente le dije que venía a la iglesia, nada más que eso. Pero la cuestión es, ¿fue necesario que yo hablara? Entonces tengo la certeza de que no, porque él vio mi actitud, hermanos. Eso es lo importante. No es lo que nosotros digamos,
ni que hablemos bonito, ni que seamos muy elocuentes, muy expresivos. No tiene importancia eso. Lo importante es la actitud. Que vea a la hermana pastora que viene de madrugada, a la hora que todo el mundo duerme, a orar. ¿Y por qué no ora? Por su familia no hace falta que ore por su familia en la iglesia, o levantarse temprano para orar por la familia, si la tiene en su casa. Pero es la actitud, hermanos, de orar por los demás, orar por el prójimo, orar por las personas que precisan la ayuda. Yo esta mañana le he pedido a la hermana pastora que orara por 2 personas. Y ustedes dirán, ¿y por qué no has orado tú? No, si yo oro por ellos. Claro, yo oro por ellos. Pero hay veces, hermanos, en que es necesario, absolutamente necesario, que concordemos. Cuando uno dice amén, hermanos, está concordando con lo que se está diciendo. Está concordando con la oración, está concordando con la necesidad, está concordando con ese pedido de bendición que se está levantando. Por eso es tan importante decir amén. No, amén no es solamente una fórmula, es una cosa muchísimo más importante que eso. Amén es, hermanos, concordar. Yo concuerdo con la hermana si digo amén. Yo estoy como delante de Dios, estoy diciendo, yo también oro por lo que la hermana ora, o por lo que ella ha pedido, o por lo que ella quiere. Entonces, lo de dar gracias es una cuestión tan tremendamente importante que tenemos que ver cómo es nuestra vida con relación al agradecimiento. Cuando ocurrieron estos hechos tan tristes y dramáticos cerca de aquí, de Valencia, claro, yo también oré por la gente para que Dios le dé consuelo, pero ustedes se han puesto a pensar ¿por qué ha pasado eso? Hay muchas razones, muchas. Una de ellas es por la codicia de los hombres. Ustedes dirán, ¿cómo por la codicia? ¿Qué tiene que ver la codicia con una lluvia como la que cayó? Tiene que ver, hermanos, porque nosotros, en nuestra ambición de ganar dinero, construimos donde no se debería construir. Por eso que cuando llueve mucho, viene el agua y como el agua busca siempre seguir su camino, arrasa con lo que se ponga adelante. Ahora, ¿quién lo puso adelante a eso? Entre paréntesis, esto es de IKEA, ¿eh? Así que si alguien dice, papelito, es de IKEA. Me encantan estos papeles. Bueno, ¿me siguen, hermanos? Entonces, cuando uno dice, ¿por qué ha pasado esto? ¿Por qué ha habido tanta muerte? ¿Por qué ha habido tanta destrucción? Porque es una reflexión que nos tenemos que hacer a propósito de la codicia, de la avaricia, de la necesidad. ¿Cuánta gente murió por ir a buscar su auto, hermano? ¿Cuánto vale un auto? Yo tengo la certeza de que no habrá habido muchos Mercedes en los garajes que se inundaron, seguro. Ahora bien, arriesgar la vida por un auto, hermanos. Pensemos en eso. Entonces, en medio de esa tristeza, hay que dar gracias. Porque uno dice, este es el Dios de amor. Este es el Dios que nos ha creado. Este es el Dios que nos ha dado la vida y permite que pasen estas cosas. Hermanos, no es Dios el que construyó donde no se debía construir. No ha sido Él, hemos sido nosotros. Y ese
llamémosle castigo, para que nos podamos entender, que ha recibido la gente, debería ser un motivo de gracias. ¿Por qué? Porque es un llamado a la reflexión. Lo debemos tomar así. Lo que ocurre es que el que no tiene a Dios en su vida, amados, tristemente no tiene ninguna forma de consuelo. Ninguna. Es dramático, pero claro, esta gente dice, he perdido mi casa, he perdido mi coche, ha perdido todo, claro que ha perdido todo. Ahora, ¿qué valor tiene si lo ha perdido porque sí nomás? Y no merece una reflexión para decir, ¿cómo va a ser mi vida a partir de ahora? Yo he sido un hombre bueno, una mujer buena. ¿Qué ha pasado con mi vida? Estas familias que se han destruido por la muerte de algunos de los miembros, uno piensa, he perdido mucho, claro que ha perdido mucho, claro que ha perdido mucho, pero debería ganar más todavía si entendiera que hay que buscar a Dios, que es la única forma en que se puede vivir. No digo bien, sino la única forma en que se puede vivir, hermanos. La única. No hay otra forma de vivir. Porque si no, caemos en la rebeldía, caemos en insultar a Dios, en insultar a los gobernantes, caemos digamos, en la parte baja de las emociones, de los sentimientos, cuando en realidad no debería ser así. El hermano pastor conoce lo que ha pasado en una iglesia de Paiporta y yo me acuerdo que cuando me enteré, digo, pero, qué lucha, ¿no? Pero yo no dije qué lástima, yo dije qué lucha. O sea, otra lucha más va a tener este hombre. Entonces, yo estoy orando por él para que Dios le renueve la visión, para que le dé consuelo, pero para que lo mantenga de pie, para que haga lo que tenga que hacer y para que haya gente que sepa que no está trabajando para el pastor fulano, está trabajando para restaurar la casa de Dios. No está trabajando para el pastor. Yo no vengo por el pastor o la pastora aquí. Yo vengo por Dios. Y ellos son los instrumentos que Dios utiliza para que yo esté aquí. Y es un motivo de alegría y de agradecimiento cada vez que yo vengo aquí. Esto de venir, por ejemplo, yo esta mañana, no importa, me levanté muy temprano, me vine, y a lo mejor el domingo es el único día que nosotros tenemos como mujer para estar juntos. Pero yo tengo la certeza que ella tiene gozo en su corazón porque yo venga aquí. Y es una bendición, hermanos, por la que tenemos que dar gracias. ¿Por qué, hermanos? Porque yo salgo de mi casa sabiendo que hay una persona que está orando por mí, que está clamando por mí, que está clamando por la iglesia, por los pastores, por ustedes, hermanos. Por eso, cuando uno dice, ¿y por qué voy a dar gracias? Hay tanta cosa para dar gracias, tanta cosa, hermanos, para dar gracias. Entre otras, porque esta mañana nos hemos levantado. Hay muchos que esta mañana no se van a levantar, ni se levantarán más, por lo menos esto, ¿no? Entonces, demos gracias porque estamos aquí, estamos vivos. Es una maravilla, hermanos, estar vivos. Yo, por lo que veo, puedo ser padre, abuelo de casi todos ustedes, ¿no? Pero cuando yo me levanto y digo, ¡oh! Otro día.
Pero yo me levanto con alegría, digo, gracias Señor, porque me has dado un día más. Y un día más, hermanos, hay gente que dice, ay, otro día. No, hermano, al contrario, no es otro día. Hay que decir, gracias Señor, porque me has dado un día más. Un día más, ¿para qué? Para vivir, para no andar con cara de sufrimiento, de angustia o serio. ¿Por qué andamos así? ¿Por qué andamos con la cabeza gacha, hermanos? ¿Cuál es la razón? Y la razón es que nosotros tenemos que entender que debemos dar gracias al Señor, en primer lugar por ser sus hijos y en segundo lugar porque nosotros tenemos que darle a otras personas lo mismo que un día recibimos. Amén, hermanos. Tenemos que dar gracias por eso, porque es maravilloso como Dios obra. En la familia de mi padre, los varones, históricamente, hemos sido grandes mujeriegos. Mi abuelo enterró 4 mujeres y la quinta lo enterró a él. Así que yo le preguntaba a mi viejo, le digo, viejo, ¿cuántos hermanos tenés? Y él me dice, de mi madre 3. Eso era todo lo que él contaba. Dice, porque de los demás no sé cuántos hermanos tengo. Con esto quiero decir que la cuestión esta de ser mujeriego iba más allá de toda lógica, de todo razonamiento, y que además con graves consecuencias. Yo perdí mi matrimonio, perdí mis hijos a causa de eso. Entonces uno dice, ¿y por qué se ha causado tanto mal, tanto dolor, incluso tanto dolor para mí? Porque uno dice, bueno, has tenido muchas mujeres, sí, muchas, pero ¿y quién se quedaba solo a la noche o en algún momento del día? Como hay una canción que dice, no tenía ni un perro que me ladrara. Uno dice, sí, es simpático. No, es verdad. Mucha mujer, pero y hay un momento de la soledad total, hermanos, y del sentido de la pérdida, porque yo había perdido mi familia, había perdido mi mujer y mis hijos. Entonces no era ninguna cosa graciosa el hecho de ser mujeriego. Pero cuando conocí al Señor, ahí di gracias, porque la pastora hablaba de la paz que se siente, ¿no? Qué hermoso, hermanos, qué hermoso. Y yo me convertí por seguir a una mujer. Dios me usó una mujer para que yo fuera detrás de ella y me dijo, ¿qué vas a hacer este domingo? Lo que quieras. Y si me hubiera invitado, no sé, a ir a cavar una zanja, también hubiera ido. Pero me dijo, no, voy a una iglesia. Bueno, le digo, vamos. Yo no sabía si era una iglesia, una sinagoga, una mezquita, nada. Yo iba detrás de ella. Pero ahí ocurrió un milagro, hermano. Gracias a eso, gracias a ella, yo dije, este es mi lugar. Yo entré, digo, este es mi lugar. Yo hacía un montón de años que yo sabía que Dios existía y que me cuidaba, pero precisaba eso, estar en un lugar y decir, esto es Dios. Por eso, hermanos,
tenemos que pensar en nuestra vida pasada, para que veamos hasta qué punto tenemos que ser agradecidos a Dios. La magnitud del agradecimiento. Si ustedes supieran la magnitud del agradecimiento que yo tengo por Dios, hacia Dios, porque lo que Él me ha dado era inimaginable para mí, era lo que yo buscaba. El privilegio de estar de pie delante de ustedes, aquí, hermanos, es un motivo tan grande de agradecimiento, tan grande, porque la mayor cosa que puede hacer un hombre o una mujer es servir. Y yo aquí estoy sirviendo, hermanos. Yo aquí estoy sirviendo. Recién cuando la pastora hablaba de la ofrenda y decía, bueno, hay gente que no tiene para dar la ofrenda. Claro, si hablamos de dinero. Pero, ¿y por qué hablamos de dinero solamente con la ofrenda? Dedicamos tiempo a escuchar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Nunca pensamos en quién limpia la iglesia, en quién limpia los baños. Nunca. Entonces, está bien, a lo mejor yo no tengo dinero para dar, pero sí tengo muchas cosas también para dar, porque Dios me da muchas cosas, no solamente dinero. Amén, hermanos. Ese es el sentido que tiene el hecho de ser agradecidos. Como ustedes verán, aquí tengo una lista de cosas que iba a hablar, pero gracias a Dios, aquí tengo los que no los he usado tampoco. Yo sin las gafas no veo una vaca dentro de un baño, ¿no? O sea que menos voy a leer. Pero, hermanos, esta es la garantía de que Dios está hablando, y al primero que le está hablando es a mí, y lo que yo escucho es lo que les digo a ustedes. Recíbanlo así. Por eso, ese es otro motivo de agradecimiento. Es que si nos ponemos a ver, a cada momento tenemos que agradecer. Poder estar juntos, hermanos. Poder compartir estos minutos. Es una maravilla. ¿Cuánta gente anda en los bares? Cuando salgamos, miremos en los bares. ¿Cuántos tipos solos o cuántas mujeres solas hay en un bar? Y nosotros no estamos solos, hermanos. Nosotros no precisamos ir a un bar para sentirnos acompañados. Porque nosotros tenemos la mejor compañía posible, hermanos. La más maravillosa. Entonces, es motivo de agradecimiento. Es motivo de que digamos, Señor, cuántas cosas hermosas me das, aún en el medio de la tragedia. Yo cuando pensaba en los hermanos de la iglesia de Paiporta, yo decía, claro, es tremendo lo que les ha pasado, pero cuánto motivo de agradecimiento hay. No murió nadie en esa iglesia. Y las cosas que se perdieron son cosas que se pueden reponer, hermanos. Se puede reponer una silla, todo se puede reponer. Lo que no se puede reponer es la rebeldía, es enfadarnos con Dios, apartarnos de Dios. Eso sí que no se puede reponer. Esa brecha que nosotros en nuestra rebeldía abrimos con Dios, pero sí es el momento en el que más nos tenemos que acercar a Dios. Cuando las cosas vienen bien, hermano, es muy fácil. El asunto es cuando las cosas vienen mal. Cuando uno dice, ¿y ahora? Yo muchas veces me he preguntado, yo digo, Señor, ¿y ahora? ¿Qué pasa ahora? Muchas veces, más de la que ustedes imaginan. Pero
Y este es motivo de agradecimiento. Siempre, siempre, hermano, yo he tenido a alguien a quien decirle, y ahora. Ese es el consuelo. La madre de mis hijos decía que yo tenía la misma sensibilidad que un triciclo. Y esta mujer, con quien obviamente he tenido grandes diferencias, sin embargo acertó en eso. Y Dios usó dos cosas muy dolorosas y Dios puso amor en mi corazón. Lo que yo no tenía era amor, amor por el prójimo, amor por el que sufre, amor por el que llora, amor por el débil, hermanos. Las sociedades no quieren débiles, las sociedades quieren triunfadores. Por eso los americanos dicen, hay que decir fine, only fine. Es lo único que hay que decir. Bien, porque si uno llega a decir mal, la gente se aparta. Porque nadie quiere estar al lado de alguien que le va mal. Ustedes habrán visto películas de Estados Unidos, cómo maltrataban a los soldados que volvieron de las guerras, particularmente de la guerra de Corea, que fue una guerra, o la de Vietnam, que perdieron. Entonces, nadie acepta que haya un perdedor en su sociedad. Nadie. Sin embargo, él sí. ¿Qué importa que seamos perdedores? ¿Qué importa que no seamos valientes? Que seamos débiles. ¿Qué importa si lo tenemos a Él? Él es nuestro Padre. Él es el que nos consuela, hermanos. Yo he llorado 2 o 3 veces en mi vida, pero fíjense, la primera, un domingo a la noche, me llama mi hija y me dice, papá, mañana no vamos a ir a comprar el cochecito para el bebé. Y le digo, ¿por qué? Y dice, porque lo acabo de perder. ¿Cómo? Yo me acuerdo que he llorado ese día. Entonces ahí Dios puso amor. Fíjense qué duro. Y mi yerno tuvo un accidente absurdo y quedó en silla de ruedas. Y cuando mi hija me dijo, bueno, entonces yo, claro, dejé todo, me fui a verlo. Pero cuando iba al hospital, fui llorando desde que salí hasta que llegué. ¿Por qué? Porque el dolor que tenía de pensar que este hombre, que era profesor de esquí de alta montaña, bueno, era un hombre muy buen tipo, estaba en silla de ruedas para siempre. Y cuando entré a verlo, uno dice, ¿qué voy a hacer ahora? Sí, me daban unas ganas de llorar, de verlo, pero ahí es cuando yo comprendí la obra de Dios, la dolorosa obra de Dios. Porque los que tenemos hijos sabemos que es mucho más grande el dolor por algo que le pase a nuestros hijos que por lo que nos pueda pasar a nosotros. Mucho más. Es mucho más doloroso, más triste, más dramático. Pero eso también es motivo de agradecimiento. Y yo estoy esperando que Dios permita que un día pueda hablar con mi hija de estas cosas, porque yo creo que es necesario que ella sepa lo que pasó en mi vida por esta situación. Que no fue en vano lo que pasó, sino que
todo finalmente tiene un sentido. Porque nosotros, hermanos, tenemos que tener presente que aún en la tragedia que se vivió con el tema de la Dana, Dios transforma lo malo en bueno. Lo que es una tragedia lo puede transformar en una cosa maravillosa. Entonces, tenemos que aprender a dar gracias, a entender que la cuestión no es decir, ay, gracias hermana que me ha traído una cosita de agua. No es la cosita de agua, la botellita de agua, es el gesto, hermano, la actitud, porque ella se acordó que es bueno tener una botellita de agua cuando uno habla mucho, es bueno. Amén, hermanos. Entonces, estas cosas que a lo mejor no le damos la menor importancia, estas son las cosas por las que tenemos que agradecer a Dios. Por cada cosa, hermano. Porque cuando tenemos el corazón agradecido, es como si se expandiera nuestro corazón. ¿Y cómo se expande el corazón? Con amor, hermanos. Uno abre la mano y dice, si yo tengo que dar el amor que estoy recibiendo. El chico con el que yo vine hablando esta mañana, lo único que le dije 2 veces que venía a la iglesia, nada más. Pero créanme que en algún momento yo percibí que nuestro diálogo no era el diálogo de 2 tipos en el bar, que había algo que yo le estaba queriendo transmitir a él, que era mi afecto, mi amor. No estoy hablando de homosexualidad, hermanos. Hay que ser crudo en estas cosas. No, yo le estaba ofreciendo el amor que yo recibo es para dar, hermanos. ¿Cuánto amor podemos recibir sin darlo? Si tenemos la mano abierta, amados, si tenemos la mano abierta, siempre va a haber la posibilidad de dar, pero también siempre va a estar la posibilidad de recibir. El que tiene la mano cerrada, hermanos, que tiene la mano cerrada, el puño cerrado, es verdad, nunca nos van a sacar nada, pero nadie nos va a dar nada, porque tenemos el puño cerrado. Entonces, estas pequeñas cosas, o estas cosas que uno dice, después de todo son tonterías, no son tonterías, hermanos, porque el ejercicio del amor, el ejercicio del agradecimiento, es lo que va transformando nuestra vida. ¿Cómo Dios obra? Con estas pequeñas cosas, pequeñas que nosotros llamamos pequeñas, pero Dios no hace nada pequeño, hermanos. La grandeza de Dios le impide hacer cosas pequeñas. Nunca hemos pensado en eso. ¿Cómo Dios va a hacer una cosa pequeña? Es imposible que haga una cosa. Yo sí, pero Él no. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, teníamos unos versículos. Ahí está, ¿no? Bueno, de eso estamos hablando. No, pero quería el 18, que es el que habla de dar gracias por todo. Ahí está. Bueno. Hermanos, esto es lo que nosotros tenemos que hacer, dar gracias por todo. Porque esta es la gran cosa que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón. Porque muchas veces uno recibe cosas y dice, bueno, después de todo soy hijo de Dios, es lo mínimo que puedo tener. No. Es verdad que somos hijos de Dios y que Él nos da, pero también tenemos que agradecer, porque el agradecimiento, hermanos, cuando yo digo gracias,
estoy levantando una ofrenda de amor a Dios. Porque cada vez que a alguien le digo gracias, es como si estuviera orando por esa persona, porque le estoy diciendo gracias. ¿Qué gracias le estoy dando? La que viene del amor que yo recibo. Si no, no se entendería. A menos que uno diga, bueno, gracias. No, eso no es. O cuando uno dice hermano, no. Cuando uno dice hermano a otra persona, está dando, ¿se puede ver? Cuando uno dice gracias o dice hermano, está dando lo mejor de uno. Es decir, yo no le digo hermano a cualquiera, yo le digo hermano al que es hijo de Dios igual que yo. Entonces hay respeto, afecto, amor. Y yo doy gracias por la vida de cada hermano. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nuestra vida crece espiritualmente cuando nosotros somos agradecidos. Mi viejo siempre decía, hay que ser agradecidos, porque claro, él era un hombre que vivía en el mundo. Él decía, nunca se sabe las vueltas que va a dar la vida. ¿Ustedes han escuchado alguna vez eso? De las vueltas que va a dar la vida. Nunca se sabe. Entonces, un corazón agradecido es como si estuviéramos abriendo un camino que en el mundo es oportunista y que siendo hijos de Dios es maravilloso, porque estamos abriendo un camino de fe, de esperanza, de alegría. Por eso tenemos que tener la palabra de agradecimiento en cada momento de nuestra vida. Y yo le agradezco a Dios que me permita estar aquí con ustedes, de servirlos, porque es lo mejor que puede hacer una persona, es servir. Mucho más cuando sería mucho más cómodo quedarse en la casa y no tomarse ninguna molestia. Pero yo de pensar que voy a venir a la casa del Padre a estar con mis hermanos, ya es motivo de regocijo maravilloso y de agradecimiento. Por eso, hermanos, demos gracias por todo, por lo que nos gusta, por lo que no nos gusta, por lo que nos entristece, por lo que nos alegra, por las cosas que entendemos y por las que no entendemos. Demos gracias por todo, porque dando gracias, nosotros le estamos diciendo al Padre, gracias porque yo sé que me estás cuidando, yo sé que estás pendiente de mí, yo sé. Entonces, ese amor que nosotros recibimos es el que tenemos que dar cada vez que abrimos nuestra boca para decir gracias. Y con esto también les digo, muchas gracias, hermanos, por este tiempo. Y vamos a orar por el agradecimiento. Padre amado, te damos las gracias. Te damos las gracias porque nos has enseñado la profundidad que tiene el sentido de ser agradecidos, de tener el corazón lleno de agradecimiento hacia ti en primer lugar. Y también te damos las gracias por servir, Padre. Como tu Hijo Jesús dijo,
pensemos en el prójimo. Y cada vez que demos gracias, estamos sirviendo al prójimo, porque le estamos transmitiendo nuestro amor, el amor que recibimos en cada momento de nuestra vida. Por eso te damos gracias, querido Padre. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.